Bueno, esperamos que se sumen. ¿Quedaron algunas dudas? Vayan preguntando por las dudas. Quedaron dudas por las dudas. Bueno, Profe, sí, una consulta cortita, ahora que se me ocurrió. En cuanto al título, que vos habéis dicho no poner el título antes, sino titular después la nota, yo en mi caso hice un título medio como metafórico y después escribí la nota y lo expliqué al final, digamos. sí. Pero no me interpuso en nada en lo que tiene que ver con el desarrollo de la noticia porque el título prácticamente no tenía datos importantes, sino que era más atrapante por lo que decía. Y eso está bien, digamos, poner aunque lo ponga primero, si después el primer párrafo está correcto y lo explico al final por qué puse ese título, ¿está bien? Sí, no, yo lo que me refiero es que esté completo el inicio de la nota. Por eso que titulen al final. Más que nada por eso. Ujú. Ok, Como, por ejemplo, di dos comienzos de notas que leí que decía, esto ocurrió o el hecho, ¿sí? Eh, el hecho ocurrido y claro, no se entiende cuál es el hecho ocurrido. claro, está bien. Bueno, faltan algunos todavía, éramos más. Perdimos gente en el camino, me parece. Si ven que escriben en el chat a alguien, avisen, porque a veces en primero hoy me pasó que no podía entrar uno, estaba esperando que lo aceptara y yo no tengo restringido como para entrar. No sé si había hecho clic en otro lugar. Bueno, yo digo argumentación. Y cuando hablo de argumentación, me refiero a un texto, ¿sí? En el que ustedes, como periodistas, puedan brindar su opinión. En una noticia, ustedes recaban los hechos porque los vieron o porque los preguntaron y los escriben. En una crónica, lo mismo, ¿sí? Detallando pormenorizadamente cómo sucedieron a través del tiempo. Y en un texto argumentativo, lo que aparece es la opinión de ustedes. En la crónica puede haber alguna opinión, porque ustedes pueden decir que arrancó con éxito el programa de Marcelo Tinelli, ganó merecidamente la selección. Ese merecidamente, ese éxito, son calificativos, ¿sí? Que ustedes están brindando como un dejo de opinión. Pero vamos a referirnos a textos en los que abunde la opinión, en el que lo que predomine es la opinión del periodista que los escribe. Y vamos a diferenciar entrevista de opinión, ¿sí? En la entrevista hay opiniones, puede haberlas, pero del protagonista que está siendo entrevistado. En la argumentación, las opiniones son de ustedes como periodistas, no habla otra persona. Los que hablan son ustedes, los que dicen qué les pareció lo que sea. Puede ser la actualidad de la vacunación en la ciudad de Buenos Aires, puede ser un espectáculo o algún hecho que sucedió en deportes o en política. Ustedes argumentan a favor o en contra de algo. ¿Sí? Como texto argumentativo, el número uno, el que tenemos ahí arriba, el que le da mayor importancia al género, es la nota de opinión. ¿Sí? Hay otros textos. Nota de opinión.
¿Qué otro texto se les ocurre que hay mucha opinión? Equivóquense y no hay drama. Estamos empezando con el tema. ¿En qué otro tema ustedes pueden opinar? En la editorial, profe. Dice Enzo la editorial y estamos de acuerdo con que en la editorial. Enzo, ¿te animarías? Mira, te meten un brete por hablar. ¿Qué diferencia hay entre nota de opinión y nota editorial? ¿Te animás? Si te equivocas no hay drama. Estamos entre un grupo de Y amigos. la editorial capaz que la preparan más en conjunto, no es algo propio del periodista. En cambio, la nota de opinión yo creo que es sí del periodista. Bien, bien, está bien rumbeado Enzo. Es por ese lado. La nota de opinión es la opinión del periodista. La nota editorial es la opinión del medio de comunicación al cual representa. Por ejemplo, si ustedes escriben una nota de opinión eh, en la página de ISPED, podría tener la opinión de ustedes. Sería casi improbable, aunque la escriban ustedes, que una nota editorial de la página de ISPED hablara en contra de las escuelas de periodismo y periodismo deportivo. ¿Sí? Sería raro que hable en contra de lo que está a favor. La escuela está a favor de la formación de gente para dedicarse a los medios de comunicación. Entonces, sería impensado que editorialice de esa manera. Es raro que aparezca una nota de opinión en un medio de comunicación en contra de los intereses de ese medio, pero sería sano que ocurriera. ¿Sí? Por ejemplo, que un periodista de, no sé, Clarín o América expresara en una nota de opinión en contra de los multimedios. ¿Por qué? Porque trabaja en un multimedio. Sería raro que se lo publicaran, pero es la opinión de esa persona que lo firma. En cambio, la nota editorial puede estar firmada por un periodista, la puede firmar Martiniano Patrio, Lautaro Salazar, pero representa el sentir y el pensar del medio de comunicación al cual está representando. Por ejemplo, la revista Paparazzi, ahora no sé, pero en una época la abría con una editorial de Luis Ventura o de Jorge Rial. Y la firmaban ellos, que a su vez son directores, pero podrían ser redactores también. Pero era la nota que abría, la nota editorial, que representaba el pensamiento del medio de comunicación alrededor de determinado tema de actualidad. Por ahí era, no sé, algo de la televisión argentina o algún tema siempre orientado al mundo del espectáculo, porque esa revista tenía ese formato, pero siempre la editorial, esté firmada o no por un periodista, representa la ideología y el pensamiento del medio de comunicación. La nota de opinión representa el pensamiento de ese periodista o esa periodista que la está firmando, ni más ni menos. No hay una cantidad de caracteres modelo. Una nota de opinión puede tener 10 líneas, 100 líneas, 60 líneas, es libre, ¿sí? No es que hay una cantidad de caracteres o es más extenso o más corta. Sí, la nota de opinión o la nota editorial son opiniones, no es información. Si vamos a opinar acerca de la vacunación, se supone o presuponemos que nuestras lectoras y lectores ya están informados sobre ese tema. O bien, porque en el diario apareció al lado una crónica o una información acerca de ese tema, o porque ya viene de días anteriores, porque se viene tratando de días anteriores y presuponemos. Entonces, en la nota de opinión no tenemos que informar y dar toda la noticia. Podemos plantear el tema y ya ponernos a opinar y argumentar a favor de lo que nosotros creemos. ¿Qué otro texto, aparte de la nota de opinión y nota editorial, se les ocurre que tiene mucha opinión? A ver, en el mundo del espectáculo, por ejemplo, si yo tengo que escribir una nota de opinión acerca de una película, un libro o un programa de Crítica. televisión. Bien, se llama crítica, ¿sí? Que también tiene datos fríos o datos estadísticos. ¿Sí? Yo
digo quién es el director, cuánto dura esa película, quiénes son los protagonistas, sin spoilear más o menos de qué la va el guión, o de qué trata, de qué género es, pero a su vez aparece la opinión, ¿sí? Y le damos 5 Gutiérrez a esa película, 4 Gutiérrez le damos a determinada película. Entonces, en la crítica, critico positiva o negativamente a ese, en este caso, espectáculo, libro. ¿Sí, Gonza? ¿Ibas a decir algo, Gonza? ¿O se activó nomás? No se escucha. Bueno. En el deporte, si tenemos que hacer un texto en el que hay mucha opinión y que no es una nota de opinión, ¿sí? Cubrimos un partido, una pelea, una carrera, y tenemos que opinar de alguna situación, puede ser una nota de opinión, pero si opinamos alrededor de todo lo que fue el partido, ¿o qué texto tiene mucha opinión, aparte de la nota de opinión? El comentario o el análisis. En la crónica hay algún dejo de opinión, pero contamos lo que vimos, ¿sí? Lo que vimos en el partido, contamos las acciones. Ese partido lo podemos también analizar o comentar en base a algún foco que encontramos. Por ejemplo, no sé, la mala convocatoria de un técnico o los errores defensivos de un equipo, y analizamos todo alrededor de algo sobre lo cual podamos opinar y argumentar. Y dentro de un medio de comunicación también aparecen la carta de lectores, ¿sí? Que son correos que la gente envía opinando de determinado tema de actualidad, quejándose de algo, de las tantas tareas bien hechas por nuestros gobernantes, y demás. Entonces, la carta de lectores también tiene opinión, aunque no sea un texto escrito por un periodista, aparece publicado en los medios de comunicación. Eh, no sé si alguna vez ustedes, los que son de deportes, han mandado algún mail, algún correo, vieron que sale publicado en el papel, en la penúltima página, no muy extenso, pero siempre aparece con el nombre y DNI de quien mandó el correo, esas cartas de lectores. Todos los medios, a veces ni las vemos, pero tienen. Incluso en la web también hay. Profe, yo en su momento me acuerdo que había mandado para la Tiki Tiki, que era Mira, una revista ¿sí? de fútbol, pero como para infantil. Sí. ¿Te acordás de qué tema habías escrito o era algo? Eh, Era como que eh, decías quién era tu jugador favorito, algo así. Ah, está bien, está muy bien. Bueno, ahí es una nota de opinión. El mejor de todos es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Y hasta es una opinión eso, aunque sea de un nene, ¿sí? Está Profe, ¿te puedo hacer una opinando sobre determinada situación. Eh, bien, si vamos a escribir una nota de opinión, también podría ser para editorial porque la estructura es la misma. La única diferencia, dijimos entonces, es que ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. ¿Se puede criticar, recién decías, ¿no? En la crítica, criticar a favor o en contra? Criticar a favor, ¿qué sería y si se puede hacer eso? Sí, sí. Yo digo, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Estoy criticándolo positivamente. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Eh, el plan de vacunación elegido dio éxito. Estuvo correctamente distribuido. Estoy criticando positivamente. Esta película es buenísima. Estoy sentenciando algo positivamente. A eso me refiero cuando es positivamente, la crítica positiva o negativa. Sí. Bien. En general, se puede ser gris al opinar también. Vieron, gris es ese intermedio en el que no nos jugamos mucho para un lado o para el otro, y no hablo solamente de política, pero en general tiene mucho más fuerza la opinión cuando estamos
jugados para un lado o para otro, y podemos hacer una crítica dura contra algo o a favor de algo, pero lo ideal es no eh, mejorar esa opinión a partir de algo que no es lo que realmente opinan. Digo, si a ustedes hay cosas de un gobierno que les parece bien y otras que les parece mal, no es que tienen que ponerse en contra para que la nota de opinión sea eh, o garpe más o venda más. Digo porque en los programas de debate televisivo, sobre todo en el caso del mundo deportivo, en la política también, pero en deportes se nota más, están esos debates que uno se da cuenta que uno de los que está exponiendo no opina eso, pero que lo está actuando como para que haya una discusión, porque si no hay discusión no hay programa. Eso no es genuino y no es lo correcto. Igualmente nosotros estamos en la parte gráfica en la que eso se da menos, porque sí puede haber dos notas de opinión juntas que se contrapongan en un medio, pero es más raro, ¿sí? No es lo mismo que en televisión que tenés que opinar en el minuto a minuto. Y cuando nosotros vamos a opinar hay algo que es fundamental. Tenemos que saber, ¿sí? Nos tiene que interesar el tema. Si yo le digo, a ver, Alejo, Boquete, ¿qué tema te interesa de manera especial? Eh, si yo te tuviera tenés que ir a cubrir algo, ¿qué elegís para ir a cubrir? Lo que sea, habla de la sección que sea, el tema que sea. ¿Sos especialista en qué? No sé si especialista, pero dentro del ámbito por lo menos futbolero me socialicé mucho con la parte de Avellaneda, Racing, Independiente o cualquier cosa que tenga que ver con automovilismo, me llama por ese lado. Bien. Si yo le digo a Alejo que tiene que escribir una nota de opinión acerca de las contrataciones que piensa hacer Independiente, es probable que vaya a ser una buena nota o que por lo menos la zafe. Ahora, si yo le digo, Alejo, ¿podrías escribirte una nota de opinión acerca del conflicto en Medio Oriente? Y capaz que está informado, pero no podés opinar, ya sea escribiendo o hablando de algo que te roza. Podés sí informar y dar hacer una crónica, tenés los datos, hacer la crónica de algún estallido social o de lo que haya sucedido. Ahora, no podés opinar sobre algo que no sabés. Había un programa de televisión que conducía Diego Corol que se llamaba Sin Codificar o Peligro sin Codificar en otro momento, estaba el programa ese, el subprograma, digamos, el sketch que se llamaba Hablemos sin saber, que había un hombre mayor que decían Natalia, Natalia, que había dicho que Messi era arquero, ¿no? En un debate. Bueno, ese segmento que alguna vez por ahí lo vieron en televisión, Hablemos sin saber, era justamente una parodia de lo que es los programas de debate del periodismo deportivo, del periodismo político en la Argentina, que cualquiera habla de cualquier tema, ¿sí? Y eso no es lo que los invito a hacer yo, digamos. Yo invito a que opinen cuando realmente tengan algo para decir. Es más, si ustedes se encargan, no sé, de la cobertura del cine en el medio en el cual trabajan, es probable que les toque hacer críticas de cine. Si cubren San Lorenzo, es probable que tengan que hacer una nota de opinión sobre quién debe ser el nuevo técnico de San Lorenzo. Genuinamente, se lo piden ustedes al editor o al director y la hacen. Es raro que los obliguen a redactar una nota de opinión. Es más algo que surge espontáneamente de ustedes como redactores. Che, quiero publicar una opinión de tal tema. ¿Sí? Entonces, opinan de lo que saben y de lo que tienen algo para decir. Porque tampoco se puede opinar de cualquier tema. Hay temas que ni siquiera merecen que haya una nota de opinión. Pero hay otros que sí. Y ahí es cuando está bueno tener una postura clara, ¿sí? Cada tanto tenemos que tener el sentido crítico de las cosas. No puede ser que todo nos roce, nos pase por el costado y no nos interese nada. Entonces, de eso que nos interesa y de eso que cubrimos a diario, sí podemos opinar. Cuando vamos a redactar una nota de opinión, hay que saber
Hay que tener ideas, crear ideas, argumentos, ¿sí? Porque en sí el objetivo de la nota de opinión, entre comillas, es convencer al lector de lo que nosotros opinamos, tratar de traerlo para nuestro lado, para lo que nosotros estamos pensando. Parece medio abstracto porque no estoy hablando de un tema concreto, pero siempre refiere a algún tema probablemente de la coyuntura, de la actualidad. Entonces, cuando vamos a opinar, tenemos que haber maquinado algo dentro nuestro como para poder expresarlo. Al escribir hay una cuestión. Tratamos de esconder a la primera persona. Si yo digo la lista de Scaloni es óptima, Juana Viale es la indicada para reemplazar a Mirta, ¿sí? Alberto se equivocó con los dichos de ayer. Cualquiera de las tres afirmaciones las está firmando Nicolás Clementoni, ¿sí? ¿Para qué voy a decir que para mí o en mi forma de pensar o en mi forma de ver o yo opino? No estaría mal, pero por uso y costumbre se evita o se esconde a la primera persona, ¿sí? Se evita o se esconde a la primera persona en el texto. Ya está firmado por ustedes, entonces no tendrían por qué decir que es para ustedes o en su forma de ver, ¿sí? Lo primero que hacemos, o que recomiendo yo, para mantener un orden en las primeras notas de opinión que escriban, es plantear el tema. Plantear el tema noticioso del cual están hablando. No es dar la noticia completa. Suponemos que ya la gente sabe que Andy Kundesov empezó un nuevo programa, que la selección va a participar en una Copa América, que no sé, hubo elecciones en Perú. Entendemos que la gente ya lo sabe, o porque lo publicamos ese mismo día nosotros, o porque ya el tema viene de arrastre. Entonces planteamos el tema. En ese primer párrafo, yo recomiendo ya plantear la hipótesis. ¿A qué me refiero con hipótesis? Suena complicado, suena matemática. Es ni más ni menos que qué opinan ustedes de ese tema. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de ese tema? ¿Sí? ¿Alguien está enojado acá por algo de la actualidad? ¿Alguna de las noticias que se dieron últimamente de cualquier tema? Puede decirlo. ¿Con qué están indignados o indignadas? Y el tema de la vacunación creo que es un tema que indigna a todos, profe. Bien, bueno. Ahí Pero hoy ya en día planteamos. ¿Cómo, Lautaro? Lautaro Salazar. ahora, ¿Cómo? hoy en día, ahora, si me pregunta los dichos del presidente que dijo ayer, Sí. ¿Qué pasó? Te indignaba. por encima, si hay algo que molesta, como usted Está bien, dice. perfecto. Bueno, cuando estamos indignados sale lo mejor de nosotros en una nota de opinión. Tengamos la razón o no. ¿Sí? Eh, Incluso a veces hay temas que son opinables, que no es que uno tiene la razón o no la tiene. Eh, También cuando estamos muy felices o contentos por algo, por cómo se hizo, o que nos pareció bien cómo se hizo algo, también puede salir una buena argumentación. Pero creo que cuando estamos indignados sale lo mejor, ¿sí? Tenemos ganas de escribir y desahogarnos con eso. Entonces planteamos la hipótesis, que es ni más ni menos que qué pensamos nosotros de ese tema. Luego viene la etapa de la argumentación, ¿sí? Y por último la conclusión o el cierre. En realidad no hay una estructura obligatoria en la redacción. Nosotros podemos plantear la hipótesis muchas veces hasta en el final de la nota. Yo recomiendo que por ahora, estamos empezando con el género, vayamos por este orden, de plantear el tema, de plantear enseguida la hipótesis, que es lo que opinan ustedes de ese tema, de argumentar a favor de lo que ustedes opinan y concluir al final. Sino no irnos demasiado de este orden, porque
la nota de opinión, a mi forma de ver, es el género más complicado que hay a la hora de redactar. ¿Sí? Primero porque tenemos que tener sentido crítico, tenemos que saber del tema y tenemos que convencer a otra persona de eso, o intentar hacerlo. Entonces, tratar de no irse mucho de este tema para que sea claro el texto. En la etapa de argumentación, tenemos para hacerlo con enumeración de datos, estadística, siempre a favor de lo que yo opino, ¿no? Comparaciones, citas textuales, yo puedo tomar palabras de alguien para refutarlas, contradecirlas o estar a favor, y preguntas retóricas, que son esas preguntas que yo dejo picando y que la respuesta es clara. Por ejemplo, si yo les digo, ¿acaso no rindió la selección cuando el técnico usó línea de 4? Se sobreentiende que como lo estoy planteando, la respuesta es sí, que rindió. ¿Sí? Las preguntas retóricas son cuando las formulan, no las responden, Depende, pero profe. la respuesta A está clara. veces una pregunta retórica tiene la respuesta clara, pero es un sí o un no dependiendo del desarrollo previo que hayas hecho de la situación ante la pregunta. Porque Ni- también a base de un análisis o de una opinión previa a la pregunta, tenés ahí sí una clara visión de lo que uno quiere responder o la respuesta que para uno sería correcta en esa pregunta. Por ejemplo, si durante toda la nota te la pasaste diciendo que el error de Scaloni en el final del partido en colocar una línea de 5 contra Colombia fue el causante del empate, después preguntar, ¿acaso no había rendido la línea de 4? Y es claro que la respuesta es claro que sí. No, quería agregar eso, me parece que es más a veces el desarrollo de la nota previo o el desarrollo de la situación previa antes que la pregunta en sí. Ni más ni menos que lo que acaba de decir Alejo. ¿Sí? O más claro que yo en la explicación. Eso es una pregunta retórica. ¿Sí? Cuando ya viene la explicación y vos tirás la pregunta, no la respondés, pero es clara la respuesta de acuerdo a lo que vos ya venís expresando a lo largo de la nota. Entonces son diferentes tácticas argumentativas que no hay que usarlas todas obligatoriamente. Ustedes pueden con enumeración de datos que van recabando corroborar esa hipótesis que ustedes plantearon. La estadística siempre está buena si la hay, porque a veces no la hay de determinado tema, porque la estadística es irrefutable. Los números, ahí nadie te lo puede, si son reales nadie los puede discutir. Pero puede haber solamente alguno de estas tácticas argumentativas o una sola de ellas y está bien la nota de opinión igual. Son diferentes posibilidades que pueden utilizar a lo largo de un texto. Para leer les dejé, para cerrar la clase de hoy, vamos a seguir la semana que viene con argumentación, les dejé para leer ahí un par de apuntes y algunas notas de opinión. Eh, Me gustaría dejarles como ejercicio para la próxima, si pueden buscar, ¿sí? Si encuentran alguna nota de opinión, ¿sí? Nota de opinión o nota editorial que encuentren y que les resulte interesante, como para leer acá en la clase, ¿sí? Alguna nota de opinión que encuentren de algún tema que les interese, puede ser de actualidad o alguna nota vieja que la traen a escena porque alguna vez la leyeron y les quedó. Y puede ser en papel o puede ser desde de alguna web. ¿Sí? Buscar alguna nota de opinión de algún tema que les interese, de estos días o del pasado. ¿Está bien? Cuando la lean, traten de a ver si van captando si hay alguna de estas tácticas argumentativas o si hay alguna de estos fragmentos en los cuales se plantea el tema, se plantea la opinión o la hipótesis, los argumentos y la conclusión, a ver si descubren los distintos puntos que hemos visto a lo largo de la nota. ¿Está bien?
Listo, Bueno. profe. Muchachada, consultas, Dale, dudas, profe. ¿necesitan algo? ¿Esto va a estar anotado en el Classroom, profe? Las notas que no. Listo. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. ¿La consigna decís, Alejo? ¿Te referís a eso? Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 ahora lo anoto yo. Listo. Y lean lo que publiqué en el Classroom. ¿Está bien? Dale. Si se perdieron parte de la clase va a quedar grabada después. En un rato, no ahora, pero cuando se terminen de descargar las subiré. Les mando un buen fin de semana y escriban si tienen ganas. Igualmente, chau, profe. Chau, chau, chau. Dale, Profe. profe. Igualmente, cuídate.